estoy pensando una cosa, y si me pongo ahí a un lado, no molesto menos y estoy más cerca todavía del altavoz. Comenzamos hoy las 15ª jornadas monográficas sobre Torralba de Calatrava y su entorno, con una enorme curiosidad y grandes expectativas. Para nosotros supone una gran satisfacción que este espacio de investigación y divulgación de la historia de nuestro pueblo tenga tan buena acogida año tras año. Por ello, quiero dar las gracias a todos los presentes y a todas aquellas personas interesadas en la historia de nuestro pueblo, que son quienes año tras año hacen posible esta iniciativa tan fascinante. Alguien ha señalado que nos encontramos en la edad dorada de la historia de Torralba, y no le falta razón, ya que contamos con un importante elenco de investigadores locales que siguen la estela de la figura mítica de Inocente Hervás. Entre esta nómina de historia de Torralba, uno de los más productivos y afectivos es Fidenciano Márquez Ruiz de Lira, quien nos expondrá la ponencia titulada 1781, una difícil decisión, reparar la cárcel real o el cauce, presa y puentes del Pellejero. El viernes siguiente, 6 de octubre, Miguel Gómez García de Marina nos hablará sobre la gestión patrimonio cultura de Torralba de Calatrava, conservación, investigación y difusión. El profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Enrique Herrera Maldonado, nos acompañará el viernes 13 de octubre con la conferencia sobre el retablo mayor de la Iglesia Parroquial Santísima Trinidad. El viernes siguiente, 20 de octubre, María Concepción García de León nos expondrá la evolución de la villa de Torralba a través de las visitas de la Orden de Calatrava. Como colofón de las jornadas, el 27 de octubre contaremos con Manuel Hernández Fuentes, que nos presentará la conferencia Marquesado de Torralba de Calatrava de Carlos II a Felipe VI. Se ha dicho que el tema de Torralba está agotado, pero como comprobamos aquí en las ponencias para el año que viene, en las que ya se está trabajando, no es así. Contamos con un voluminoso archivo de un patrimonio que a buen seguro deparará sorpresas en el futuro, por lo que nos quedan jornadas para rato. Cabe señalar también que de forma paralela a las jornadas propiamente dichas, el mes de octubre se celebran las pequeñas jornadas monográficas, en colaboración con el Colegio Público Santísimo Cristo del Consuelo, con actividades para acercar a la historia y al patrimonio local a los más pequeños. Para terminar, quiero agradecer el apoyo de la Universidad de Castilla-La Mancha en las jornadas, especialmente a Porfirio Sanz, en representación de la misma, a quien a continuación paso la palabra. Gracias, Porfirio. A Manuel hace también 2 años y mientras me sea posible, pues aquí estaré. De hecho, le decía a Manuel que este año espero también acompañaros en la clausura, que será con la que cierre, ¿no? Y yo creo que hoy se inicia, además, para todo el mes de octubre, lo que es un homenaje para la historia local. Un homenaje, y debemos todos estar tremendamente satisfechos de ver que la historia local avanza y de ver que cada vez conocemos un poco más de nuestro entorno, gracias a la labor de no solamente historiadores, también arqueólogos, historiadores del arte. Este año viene mi compañero de facultad, Enrique Maldonado, que vais a disfrutar muchísimo con él, porque se conoce muy bien todo el campo de Calatrava. Han venido arqueólogos, sociólogos, gente que nos pone en el mundo del costumbrismo, porque todo ello es dar pasos en una historia que es la más antigua que existe, ¿no? La historia local, la historia que ya existía con los griegos, cuando se hablaba de la historia de sus ciudades, de las polis griegas, y que, aunque a veces ha sido un poco denostada, porque parece que atiende solo al hecho más próximo, más cercano, y no a aquel de los acontecimientos más lejanos o más internacionales, pues es la que nos permite conocer mucho más del día a día, ¿no? Y eso yo creo que para todos que somos de algún lugar, pues es extremadamente importante. En los años 70
tuvo mucho éxito un tipo de historia que se acercaba mucho también a lo local, que era la llamada microhistoria. Tuvo mucho éxito en 1976, una obra de un italiano, un historiador italiano llamado Carlo Gisburg, que se llamaba El queso y los gusanos, ¿no? Il formaggio e i vermi, y que trataba un poco de la historia de un molinero del siglo XVI que había sido perseguido por la Inquisición, era una historia real, y que permitió conocer muchísimo de su vida, de su trabajo, de su entorno en una pequeña aldea del Véneto italiano, ¿no? Pues bien, esa microhistoria es la que volvemos aquí a regularizar. Los franceses hace poco tiempo le han vuelto a llamar a esta historia la egohistoria, la historia más próxima, más particular, en la que nos debe de permitir conocer qué se hacía en la esfera de lo local para llevarlo después a una esfera mucho más amplia, ¿no? Y yo no quiero sino felicitaros, porque 15 años programando jornadas son muchos años. Es además un largo trabajo y una larga trayectoria la de después intentar recopilar los trabajos de los ponentes y llevarlos a la edición y que todos los podáis reconocer. Y porque me identifico mucho con quien asistís a estas jornadas, porque siempre queréis veros referenciados en alguien, en algo, en una calle, en una persona, en algún pariente, en alguien lejano, ¿no? En alguien que tiene que ver con Torralba, con alguien de Calatrava, ¿no? Y por eso ya digo que, que os intentaré acompañar también, al menos en la clausura este año, si me es posible. Nada más, muchas gracias. Hay que felicitar a los ponentes, a la alcaldesa, que no ha dejado que el testimonio vivo de la historia local en estos tiempos, que son también difíciles, ¿no?, pues se haya perdido, y que por lo tanto, que tengáis los frutos de unas actas, no tardando mucho, que os recuerden todos esos pasajes que habéis escuchado aquí aquellos viernes de octubre, ¿no? Nada más, y muchas gracias. Manolo Romero, muchísimas gracias por sembrar aquella semilla, que sigue germinando, y que la corporación actual ha conseguido y ha relanzado todavía más. Pues cuando me dijo Miguel si yo quería presentar a Fidel, sinceramente un orgullo y un honor, Miguel, porque él ha sido el que ha sembrado también en las redes sociales el interés por la historia. No solamente la historia de los libros, la que se lee en Torralba, es también la historia de las redes sociales. Y las redes sociales han conseguido que nos encontremos, como bien ha dicho la alcaldesa, y modestamente hablando, porque pertenezco a ella, en la edad de oro de la historiografía local, porque nunca un pueblo con tan pocos habitantes ha mostrado y ha sacado del baúl tanta historia, tanto conocimiento del patrimonio que tenemos, tanto cultural como histórico, y en ese punto nos encontramos, y la verdad es que cada vez es más difícil encontrar un tema que sea realmente relevante e importante para poder sacar aquí las jornadas, pero bueno, y estamos rebuscando como los gatillos cuando buscan los ratones, y siempre tenemos algo. Incluso una investigación te lleva a otra, buscando una cosa sacas otra, y al final es ese hilo conductor que redes sociales hace ya muchísimos años tenía su foro. Ese foro que debe seguir abierto, pero como Facebook nos adelanta y nos lleva por delante, digamos que ahora aportas mucho más también en Facebook, y es una delicia leer tus artículos y tus aportaciones en Facebook, y desde luego yo soy tu seguidor y tú lo sabes. Quizás lo que moderna y contemporánea son las partes de la historia que a los dos más nos gustan, ¿no? Aunque tú ya estás mucho con la motilla y más con moderna quizás, pero ahí compaginamos gustos. Pues presentar a Fidenciano significa presentar a un licenciado en Historia, tanto de moderna como de contemporánea. Ambas especialidades son muy difíciles de llevar, lo digo por experiencia, ¿verdad, Porfirio? Y sin embargo Fidel lo ha conseguido. Tiene innumerables publicaciones, artículos, sabéis que prácticamente más que nadie, pero yo querría destacar sobre todo su experiencia investigadora en el campo de Inocente Herbás, ¿no? Yo creo que él ha conseguido pues sacar a la luz a ese personaje torralbeño que tan importante fue para todos nosotros a la hora de que fue el primero en escarbar la historia local y poner en relieve la importancia que tiene, por ejemplo, el tema de la motilla, ¿no? Y desde luego es un tema que está abierto, que vamos a luchar por él y vamos a conseguirlo, y estoy segurísimo que tendremos algo muy muy bueno que representa Torralba en la prehistoria. Hablar de él es hablar, como he dicho, de trabajo de investigación, como historiador manchego, la expulsión de los judíos, sentir patriótico de la guerra de independencia, que sabéis que en Torralba tuvo muchísima relevancia. También es hablar de unidades didácticas para los niños en los colegios, en su instituto de secundaria, en el cual da clases, en Marqués de Suances. Historia de la Mancha, aportación de Inocente Buendía, vida y obra de Inocente Benón Herbás y Buendía, etcétera, etcétera. Y lo dicho, Fidel, un orgullo presentarte. Como me parecen unas cañas, faltan más. Pero ya en serio es un orgullo presentar a Fidel.
que nos traerá seguro una ponencia exquisita y a su altura. Muchísimas gracias. Hice ya un estudio sobre las obras del Pellejero, pero en aquel momento pues había una pregunta básica: ¿para qué se hicieron? Y a raíz de la documentación que había en ese momento, pues es un poco lo que vamos a ver. Hay un apoyo de bastantes imágenes, algunas, si no se ven bien, pues es culpa un poco de la técnica, y en principio he acortado porque es el primer estudio que yo presentaba de tipo cuantitativo, en cuanto a datos cuantitativos. En el archivo hay un par de cajas que nos hablan de esta difícil decisión. En principio discutían si había que hacer obras en el Pellejero en el siglo XVIII durante la década de los años 80. Anteriormente también se producen grandes lluvias y entonces se decidió, pues unos vecinos consideraban que había que invertir un dinero, que luego veremos de dónde sale. El dinero había que invertirlo en las obras del encauzamiento, anivelación y hacer nuevos puentes y hacer... La presa es el embocadero, pero siempre hablan de la presa. Y a otros vecinos proponían pues reparar la cárcel, porque la excusa era que se habían escapado algunos o muchos presos. Veremos si esto es verdad o no a lo largo de la conferencia, espero que quede claro. Y finalmente, como aquí hay un poder local y luego había los pueblos de La Mancha, sobre todo del campo de Calatrava, estaban bajo la autoridad de la Orden de Calatrava, y en el siglo XVIII se reestructura con los Borbones, que están muy de moda últimamente, este fin de semana, se reestructura pues la organización administrativa. Aparece una figura nueva que es el intendente, que se va a encargar de la gobernación de la provincia. Aparece también relacionado con esto pues unas juntas de pósitos. Los pósitos tenemos donde está nuestro archivo, actuaba de pósito. Lo primero, pues yo me acuerdo de pequeño, cuando yo no me lo creía, cuando mi madre decía que lavaban en el río, llevaban la ropa y había vecinos que lavaban en el río, y yo pues no me lo creía. Y luego ya empecé a hacerlo. Esto es uno de los únicos restos que habría que guardar, salvaguardar, que tenemos de aquellas obras. Lo hizo un arquitecto en aquel momento muy importante, que está relacionado con todas estas obras que vamos a ver, que es Pedro López de Villaseñor, de Daimiel. Este es el estado que tenía hace unos años. El espacio central se llama Tajamar. El proyecto inicial eran tres ojos. Al final, por cuestión de dinero, se quedaron en dos. A mí me gusta, he puesto esto para que veáis que el Pellejero tiene imágenes distintas. Abajo es del 2013, cuando se produjo una gran inundación. Ya se ha hecho ahí un apósito que estropea el puente, desde mi punto de vista, pierde todo el valor histórico, artístico que tiene. En la parte superior pues es otra inundación que habría en los años 80. Esteban, no sé qué fecha es en la foto. 90, 91. 90, bueno, pues 90. Y ahí sí vemos el estado antiguo del puente. Hay que imaginárselo que tenía protección a ambos lados de lo que es el cauce. Cuando vemos esto de qué pasaba con esas inundaciones que sufría Torralba, pues son dos imágenes que nos pueden ayudar a entender qué es lo que pasaba en La Vega, en La Pozuela, etc. Lo que vemos en la de arriba pues creo que es el Charco del Fraile. Abajo estamos viendo el vado del camino de Miguel Turra. Si os fijáis, lo de vado es importante porque no solo es que inundaba las tierras de cultivo, las márgenes del pueblo, es que además cortaba las comunicaciones o dificultaba las comunicaciones durante días o semanas para la entrada y salida de mercancías y de personas del pueblo. Si os fijáis, pues la lengua, creo que se ve bien, este es el cauce y este es
el paso de lo que es un palo. Van a ahondar para que el agua no se desborde. Esta es otra imagen habitual, mucha época del año. Yo siempre estoy poniendo imágenes que no son del embocadero actual. Es cómo fue el embocadero y cómo se pensó que sería. Entonces, en la imagen superior estamos viendo el encauzamiento. Si no llueve, si no hay avenidas de agua, esta es la imagen habitual. Una zona descuidada, donde crece la maleza, donde prácticamente no se ve el cauce del agua, ni por dónde va a discurrir, y este es el cauce del agua. La siguiente imagen, lo que vemos es cuando lleva agua, y se ve perfectamente el símbolo que ellos utilizan constantemente en otras épocas de presa. Ahora, hasta el siglo XVIII no hablan del embocadero, siempre se habla de una presilla, una presa. Ahí estáis viendo cómo encauza el agua y hacia arriba iríamos hacia el pueblo. Esta es la imagen desde el otro punto de vista, el encharcamiento que se produce y cómo se va a ir protegiendo. Y a partir de ahora, pues vamos a ver qué es. Quería mostrar pues, un poco para que veáis los distintos momentos en los que se ve el pellejero. Aunque hablamos de la cárcel real, la obra principal y lo que sí querían hacer los vecinos de Torralba no era la cárcel, eran las obras del pellejero, porque la cárcel no la consideraban importante. En el año 77, en 1777, el pueblo de Torralba presta 900 reales, una suma bastante importante, a la ciudad de Alcaraz. Nadie me ha salido Alcázar, es Alcaraz, para las minas que tenían de metal. Un expediente con todos los afectados. Entonces era fácil que en 30 años ver cómo había evolucionado la propiedad de las tierras. Encontré diversos planos, unos sobre suelos y otros sobre topografía. No sé si lo vais a ver bien, me tengo que levantar. Pero lo que se resalta, si veis en color distinto con líneas, es una zona donde se encharcaron las propiedades. Cuando crecía el pellejero, se encharcaba toda esa zona. Yo empecé como hormiguita, como te viene, el camino del cabezo y en las líneas. Y yo ahí, venga. Cuando descubro esto, lo fuera, porque esto visualmente se entiende mucho mejor. Entonces, aquí vemos cómo la zona que afectaba en el siglo XVIII, que es la que estamos estudiando, era toda esta. Aquí está el embocadero, por aquí va el pellejero encauzado, el puente de Carrión, y por aquí ya vamos hacia la Pozuelo. El concejo. Por la calle Cervantes, bajaba, calle Real, bajaba una cañada, una colada, perdón, y había un abrevadero en lo que es el Paseo del Cristo, en los barrancos del Cristo, para entendernos. Esa era zona encharcable. De hecho, cuando llueve, es que no se va a poder evitar nunca. Y construir en una zona inundable, pues uno ya sabe a qué se expone. En el año 93 ya aparece el término reguera del concejo. La reguera están haciendo referencia a la zona del puente de Carrión hacia la Pozuela. Eso ya se ha arreglado. Ahí, esto vienen las inundaciones, porque Torralba no se inunda de Almagro para acá. El problema de Torralba es que cuando crece y hay mucha agua, el Guadiana llega a Torralba. Hay un desnivel y el agua revierte, que es lo que constantemente hablan en los documentos. En el siglo siguiente, en la visita de 1519, ya nos están hablando de... Se hizo en otro momento, se va a hacer más tarde. Al final, en el año 86, estamos en diciembre, hay terribles lluvias, nevadas, se cortan las obras, no se ha acabado y ya volveremos. Y de momento, ¿cuánto se había consumido? 19.417 reales. Se vuelven a iniciar las obras en el año 87. Aquí yo resalto un poco qué se hace en el 86. Me dice,
Se ha construido la presa del Embocadero. Le falta por levantar media vara de toda la fábrica. Se ha construido las albarranas, que es ese elemento que encauza el agua desde los ojos. Se ha excavado y anivelado el cauce, pero solo hasta el puente del Camino de Carrión. Me va diciendo lo que se ha hecho. En el año 88, para acabar, se hacen ya las cuentas definitivas, y para acabar la obra, el gasto al final son 27.000, más lo que ya se había pagado, 27.000 reales, 27.000 y pico. Y se declara lo que se hace. Yo aquí he destacado alguna cosa. Suavizar el vado del Camino de las Nieves, costó 50 reales. Las cuentas están al detalle. Y entramos ya en cuentas. ¿A qué afectó? Antes os he puesto una imagen, ¿no? En cuanto a qué afectó las inundaciones en Torralba. Pues cuando se hace el caso de quién va a pagar, porque esto lo van a pagar vecinos también, ¿no? Yo las he agrupado por dedicación. De 1086 cuerdas eran de huertas, es decir, de la tierra más provechosa. En el catastro de Ensenada se ponía como de primera calidad y regadío. Esas son las huertas. Donde una fanega de sembradura, o sea, sembrar una fanega de trigo producía 8 de promedio. Entonces, en una de segunda, una fanega de trigo producía más o menos 2,4. O sea, la riqueza en este caso era inmensa. Quiñones, que eran de primera calidad, de agua, de regadío o de secano. Había 226 cuerdas o fanegas, y ahora ya en estos 75, creo que eran 50 y algo, hay una serie de fincas, 67, que no declara la extensión. Entonces no podemos saber qué extensión tenían. Nos declara que es una viña de 500 vides o un parral de 800, pero son cálculos aproximativos, porque no daba igual que fuese antiguo que nuevo. Por ejemplo, en un olivar antiguo ponían 60 olivas. En los nuevos, que empiezan en esta época a ponerse, son 32 o 30. Luego no saben la extensión, yo por lo menos ahí no lo pongo. Y en cuanto a datos, que son Fuencaliente, Fuente del Fresno, pasa por Torralba para el Mago. Es un camino que es muy utilizado, norte. Y por Torralba pasa otro camino muy importante, en sentido este-oeste, el que me lleva de Ciudad Real, de lo que sería Extremadura, hacia lo que es Valencia-Alicante, que es un camino también muy transitado desde la época romana. Es un lugar principal, no es el más 7, párvulos es hasta 7 años, palabra importante. Jóvenes, lo práctico. La mortalidad, ¿por qué las obras? Llega a haber en el año 86 140 muertos, de tal forma que era imposible enterrar en la parroquia, y se llena la parroquia. Cuando hablamos de la parroquia hablamos de la callejuela, se llena la parroquia, me tengo que ir a la Purísima, está llena, me voy a Santana, está llena, y ya me queda San Juan y San Sebastián. Si veis el saldo, en el año 86 el saldo es de Torralba pierde 212 personas. Es mucho, pero no es tanto como decía Sánchez de León. Y aquí el pico ese de las inundaciones y por qué se hacen las obras. Pero este pico no se produce antes, que es lo que a mí me interesaba mostrar. Las obras son necesarias. Si este pico se hubiese producido, el pico este azul que veis, si se hubiese producido en los años 80 o en los años 70, sí tendría sentido hacer el encauzamiento del Pellejero, pero se produce cuando ya sabes, las obras están empezadas. Con lo cual hay que buscar otra idea más a por qué se hacen las obras de la cárcel o del Pellejero. ¿Y cuál sería esa idea? Beneficio de la...
estoy dispuesto en mi medida a solucionarlo. Gracias. 500 aproximadamente. O sea que es un 10%, ¿no?, de la población. Claro. Es que os tenéis que hacer a la idea